Buenos días, ¿cómo están? Buen día, Buenos profe. días. ¿Listos? Cuéntenme, ¿qué vimos ayer, muchachos? Seguimos hablando del tema de Cuca. Ajá. Un poco más. También, bueno, se podría decir que estábamos viendo como conceptos nuevos, por así decirlo, cuando estábamos hablando ya de lo que es eh, la, la Cuca menos la reducción, bueno, después de la reducción, ¿no? Ujú. También checamos lo que es cómo se disminuía, ¿no? O sea, cómo se disminuye la CUFIN por la parte del saldo pues de dicha cuenta, la utilidad distribuida grabable. Ok, Y bueno, de eso me acuerdo yo. de acuerdo. Isela, Buenos días, profesor. hola, buenos días. Hablamos acerca también de la fusión y la decisión Ok, y de lo que conlleva cada una. En la fusión habíamos dicho que se iban a sumar los saldos y en la ajá, decisión iban a quedar igual. Se tenían que repartir equitativamente. ok, Y también hablamos de lo que dijo mi compañero Brandon y qué es lo que pasaba cuando repartíamos la utilidad distribuida ujú, y el saldo nos quedaba suficiente. O sea, no teníamos que hacer ya nada si el saldo quedaba en cero, la utilidad distribuida grabada. ¿Y qué pasaba si no completábamos el saldo de la utilidad grabada? Y teníamos que piramidar. Y también qué es lo que íbamos a hacer con la cuca después de la reducción. Hablamos de eso también. de acuerdo. Muy bien. ¿Alguna duda, muchachos, hasta este momento? Parece que no, ¿verdad? No. Bueno, nos quedamos ayer aquí, donde comentábamos cuál era el efecto de comparar en la fracción 2 la cuca con el valor del capital contable, ¿recuerdan? Entonces, este es un segundo cálculo que tenemos que hacer. Ayer platicábamos que este diferencial entre el capital contable y la cuca nos da una utilidad distribuida, y esta utilidad, pues el punto importante sería verificar o cuál era la lógica, ¿no? Y veíamos ayer que este diferencial genera un efecto de querer grabar las utilidades ganadas. ¿Sale? Creo que aquí nos quedamos. Entonces, ¿qué aspectos adicionales tenemos que considerar? Solo se determina esta utilidad si el saldo de la cuca es menor que el valor del capital contable. ¿Sí? ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? O bueno, más bien, ¿por qué el legislador asume o determina esto? Porque lo que concluye es que si tenemos una cuca menor al valor del capital contable, insisto, es como si nos vamos a llevar o que nos estuviéramos llevando parte de las utilidades acumuladas que la empresa genera. ¿Sí? El capital contable deberá de actualizarse conforme a NIF para, bueno, conforme a, obviamente, a las normas contables, para que se pueda determinar cuánto es el valor correcto de este capital y pues podamos hacer la comparación. Y hay algunas reglas específicas de carácter general que expide el SAT respecto a qué podemos utilizar también como valor del capital contable. Una vez que nosotros determinamos la utilidad distribuida gravable o la utilidad adicional distribuida gravable, vamos a ver si esta utilidad distribuida adicional gravable proviene o no proviene de CUFIN. Ya lo adelantamos un poquito ayer.
Esta utilidad distribuida, pues puede que venga de no CUFIN. Ya recuerden que lo que vamos a hacer es piramidal, pero si proviene de CUFIN, allí se termina nuestro cálculo. Puede que nos dé impuesto en la fracción 1, sí. Puede que no nos dé impuesto en la fracción 2, sí. Puede que nos dé impuesto en las dos fracciones, sí. ¿Sale? Esta utilidad distribuida gravable, que no provenga de CUFIN, ya lo platicábamos, vamos a multiplicarlo por el 1,4286 y esto lo multiplicaremos por el 30 y pues determinaremos nuestro ISR. Por reducción de capital, fracción 2. La persona moral deberá enterar o tendrá cargo este impuesto y deberá de ser el ISR que la persona moral debe enterar más el ISR generado por la utilidad distribuida. ¿Sale? Entonces, el impuesto que se genera también de la reducción de capital es un impuesto que le implica o que le está generando, pero la persona moral, no el accionista que está haciendo el retiro de su inversión. Y este impuesto se pagará el 17 del mes siguiente, aquel en que se efectúe el pago. Fíjense ahora, ya llegamos hasta acá. Me dicen si lo alcanzan a ver. Creo que sí, pero no estoy seguro. Déjenme explicarles cuál es la mecánica de cálculo para que ustedes, ahorita que les encargue uno, pues lo puedan hacer sin ningún problema. ¿Sale? Tengo un número de acciones en circulación, muchachos, de 4,920. Número de acciones a reembolsar, 3,984. No voy a reembolsar todas, no voy a reducir el capital de todas. Tengo una CUCA de 6,700,000, una CUFIN de 3,800,000, no tengo CUFINRE. El capital contable es de 6,6 millones y el monto del reembolso son 5 millones de pesos. ¿Sale? Primero tenemos que determinar los atributos fiscales en proporción al número de acciones. Por lo tanto, si el valor del reembolso va a ser de 5 millones y las acciones que voy a reembolsar son 3,984, pues el reembolso por acción es de 1,255,02. No hay tema, ¿verdad? Está fácil, es una división, pues. Voy a determinar cuánto es el reembolso por acción. Voy a determinar también cuánto es la CUCA por acción. Y tengo una CUCA total de 3,844,000, pues la voy a dividir entre el número total de acciones, no las reembolsadas. Porque aquí voy a determinar cuánto es el total de CUFIN que tiene cada una de las acciones. Cuánta utilidad ha generado cada acción. ¿Vale? Entonces me da 781. No tengo CUFINRE, pero sí tengo CUCA. Y la CUCA también la voy a dividir sobre el número total de acciones. 6,762,000 que vale la CUCA. Entre el número de entre el total de acciones en circulación, tengo 1,374. Y también determino cuánto vale el capital contable por acción. 6,6 millones entre el número de acciones en circulación, pues tengo un capital por acción de 1,360. ¿Hasta aquí alguna duda? Simplemente es dividir el total de acciones en circulación entre los valores de CUCA, CUFIN, capital contable y el valor del reembolso entre el número de acciones que se van a reembolsar. Nada, ¿verdad? ¿Sin chiste? O más o menos. Profe, yo en los 5 millones ahí tuve duda. ¿Cuál es la operación para que salgan los 5 millones? Los 5 millones es, ¿tú tienes un reembolso de 5 millones? Ok. Es que está planteado al revés. Se ve un poco raro. Pero esos 5 millones es el valor del reembolso y lo vas a dividir entre el número de acciones que se van a reembolsar, que son los 3,984. Te da 1,255,02. Ah, ya. Es que como que lo quise hacer y dije, no me da. No, es que como que está planteado al revés, no está como la CUFIN, pero en realidad es una división exactamente igual. Ok, gracias, profe. No, por nada. Fracción 1 establece que comparemos el valor del reembolso por acción menos la CUCA por acción. ¿Coinciden? Si el valor del reembolso por acción
es menor a la cuca por acción, se acabó el cuento de la fracción 1. ¿Por qué? Porque lo que está asumiendo la fórmula es que me estoy llevando menos del capital que en su momento aporté. ¿Me siguen esta lógica? Cuca por acción vale 1,374.49 y el reembolso por acción vale 1,255. Ya no tengo que seguir la fórmula en la fracción 1 porque el reembolso que me estoy llevando es menor a la cuca por acción. ¿Queda entendido esto, muchachos? O sea, profesor, que si el reembolso por acción es mayor que la cuca por acción, entonces sí se sigue lo de la Exactamente, fracción 1. porque lo que estás haciendo es que allí te estás llevando más, más capital del que aportaste. Esa sería la lógica. Y puede ser que sí te lo lleves, pero bajo el concepto de utilidad, pero sigue siendo reducción de capital. ¿Vale? Sí, En el propio 78, ahí establece que cuando el reembolso por acción sea mayor al valor de la cuca, determinamos una utilidad distribuida y tendremos que verificar si esa utilidad distribuida nos alcanza con la CUFIN. Si nos alcanza con la CUFIN, ahí se vuelve a acabar el cálculo. Fracción 1, insisto, ¿eh? ¿Sale? Fracción 2, me pide que compare. Estas formulitas, muchachos, es exactamente lo que vamos a tener que aplicar para efecto de poder determinar si el genera o no genera alguna retención. Fracción 2. Me pide que compare valor del capital contable contra la cuca. Si el valor del capital contable es, lo digo al revés, si el valor de la cuca es mayor al valor del capital contable, también se acaba aquí el cuento. No tengo que seguir. Entonces, en este ejercicio, la conclusión sería que esta reducción de capital no genera impuesto ni en la fracción 1 ni en la fracción 2. Sí, Brandon. Profesor, bueno, una duda. Claro. ¿Se puede dar el caso, bueno, quiero pensar que no, pero se puede dar el caso de que en la fracción 1 sí salga impuesto y en la fracción 2 no haya, o al revés? Sí. Puede combinarse que en la fracción 1 de impuesto, en la fracción 2 no de impuesto. Puede ser que en las dos fracciones de impuesto. Ok, gracias. Inclusive el ajuste del efecto de la fracción 1 está aquí, miren. Dividendo conforme a la fracción 1. Quiere decir entonces que si a mí me hubiera dado utilidad en esta fracción 1, la resto aquí en la fracción 2 para no duplicar la utilidad. Pero puede ser, sin duda, que en las dos fracciones nos dé impuesto. Completamente de acuerdo. ¿Queda? Estas formulitas ya están tomadas directamente de lo que viene en el 78. Obviamente la idea no es que se las aprendan, sino más bien que las razonen, que las entiendan y que vean cuál es la lógica de esta mecánica. ¿Algún comentario o duda? Algo así puedo poner en el examen, donde no dé impuesto en la fracción 1 y impuesto en la fracción 2, pero yo sé que ustedes no se van a conformar con eso y van a querer algo pues, más complicado. ¿Dudas? profesor, yo tengo una duda. Sí. ¿Qué ocurre cuando hay CUFINRE por acción? La tienes que usar también, la restas de la utilidad que hayas determinado, de la utilidad distribuida. También la usas, por decirlo de alguna manera. Pero recuerdan que ayer les platicaba, o antier no recuerdo, que cuando teníamos CUFINRE en los años de 2000, de 99, 2000 y 2001, quedó diferida una utilidad. Entonces, si usamos ahorita esta CUFINRE, hay que pagar ese impuesto diferido que quedó pendiente en aquellos años. Sí, ¿Sí? ¿Queda? sí, profesor. Sí, Ok. ¿Algún comentario adicional? ¿Alguna duda? Sí, profe.
En Dígame. caso de que el reembolso por acción fuera mayor, ¿cómo se sigue la determinación? El reembolso por acción fuera mayor, pues vas a tener una utilidad y esa utilidad vas a tener que compararla contra la COFIN por acción. Si la utilidad por acción es mayor a la COFIN por acción, pues vas a determinar otra utilidad y esa utilidad tendrás que piramidarla. Ah, ya, ok, sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué es exactamente lo que viene aquí abajo? Ok. ¿Alguna otra? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Nada? Bueno, si no hay dudas, déjenme terminar el material y vemos un primer ejercicio. Un poco más real. Profe, Aquí, y ese, muchachos. bueno, Sí, sí, sí. perdón. No, no, dime. Su anterior diapositiva era otro ejercicio. Sí, pero es exactamente, es muy parecido. En realidad es Ah, nada ok. más también poder determinar cuál era la utilidad distribuida, pero es prácticamente igual, porque ninguna de las dos fracciones da impuesto. Ah, Por ok. eso la salté. Sí, ok. ¿Qué se imaginan o qué creen que pase si utilizamos utilidades que no provengan o que provengan, mejor dicho, si utilizamos o usamos utilidades que provengan de COFIN posterior a 2014? ¿Serían sujetas a retención como en el pago de dividendos? ¿Me siguieron la duda? Sí, yo creo que sí es sujeta a retención. Ok. ¿Por alguna razón? Pues no sé si lo estoy confundiendo, pero creo que usted nos había comentado, ¿no? Que igual por una reforma en el 2014. Ajá. ¿Pueden irse porfa al 140? Donde viene la retención para personas físicas y el 164 para personas morales. Nada más para estar seguros que también en el reembolso de capital también tengamos un efecto de retención en caso de que sí utilicemos COFINes posteriores al 14. ¿Algún alma caritativa que se vaya al 140? Ya lo tengo yo, profe. Porfa. Dice, obligaciones de las personas físicas de acumular a sus demás ingresos los percibidos por dividendos, artículo 140. Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los percibidos por dividendos o utilidades. Dichas personas físicas podrán acreditar contra el impuesto que se determine en su declaración anual el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades siempre que quien efectúe el acreditamiento a que se refiere este párrafo considere como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido, el monto del impuesto sobre la renta pagado por dicha sociedad correspondiente al dividendo o utilidad percibido y además cuente con la constancia y el comprobante fiscal a que se refiere la fracción 11 del artículo 76 de esta ley. Para estos efectos, el impuesto pagado por la sociedad se determinará aplicando la tasa del artículo 9 de esta ley,
al resultado de multiplicar el dividendo o utilidad percibido por el factor 1.4286. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas físicas estarán sujetas a una tasa adicional del 10% sobre dividendos o utilidades distribuidos por las personas morales residentes en México. Estas últimas estarán obligadas a retener el impuesto cuando distribuyan dichos dividendos o utilidades y lo integrarán conjuntamente con el pago provisional del periodo que corresponda. El pago realizado conforme a este párrafo será definitivo. Perfecto. Perdóname, hasta ahí. ¿Qué opinan con este segundo párrafo? Nos habla de dividendos o utilidades distribuidas. ¿Coinciden? Sí. Por lo tanto, si hago una reducción de capital y en esta reducción de capital también traigo divididas las CUFINES y toco CUFIN del 14 en adelante, también será sujeto a una retención adicional del 10% cuando sea con pagos al extranjero, bajo concepto de reducción de capital, y persona física. Clarísimo, ¿verdad, muchachos? Adicional a la mecánica que estamos revisando y aprendiendo, adicional tendremos que tener también esa separación de CUFINES. Y el monto de la CUFIN del 2014 en adelante que yo esté tocando por el efecto de la reducción, no podemos olvidar que ese efecto también nos va a generar una retención adicional del 10%. Fundamento 140 y 164, depende de quién le estemos haciendo el pago. ¿Queda? Disculpe, profe. Sí. Sí, a mí nada más por confirmar. Entonces, si utilizamos CUFIN de 2014 para adelante para repartir dividendos, aunque venga de CUFIN, de la cuenta de CUFIN, va a pagar 10%. Sí, es correcto, en dividendo y en reducción de capital. Que es como, en dividendo es como lo veíamos en los ejercicios anteriores, pero ahorita lo que quería confirmar con ustedes es que también en reducción de capital, también cuando toquemos CUFINES del 14 en adelante, también tendremos que pagar este 10% adicional sobre ese monto. ¿Es correcto? Gracias, profe. Por nada. ¿Algo más? A ver, déjenme mencionar estos ejemplos, más bien estas conclusiones. La utilidad adicional para las personas físicas y el extranjero es justo lo que acabamos de generar. Si son utilidades generadas hasta el 13, no deberán de retener el 10, pero si son posteriores al 13, sí deberá retenerse este efecto del 10%. Cálculo del efecto anual para personas físicas por diferencias de tasas. ¿Alguien me puede explicar qué es esto? ¿A qué le suena? Cálculo del efecto anual para personas físicas por diferencial de tasas. Se hace un acumulado de la nómina para determinar si lo que se retuvo durante todo el ejercicio fue correcto, ¿no? ¿Dijiste nómina? Ah, sí, perdón. Ok, no, está bien. No tanto por nómina porque este es un efecto específico por reducción de capital. ¿Coincides? Sí. ¿Cuánto es el impuesto que pagan las personas morales, muchachos? ¿El 30%? El 30%. ¿Y las físicas? Se calcula mediante una tabla, ¿no? ¿Y cuál es la tasa máxima que pudieran pagar las físicas? El 35%. Exacto. Entonces, si hay un pago de un dividendo o de una reducción de capital para una persona física y ese monto es en promedio arriba de 3 millones de pesos, la persona física va a tener que pagar un 5% adicional, porque la utilidad que grabó la persona moral solo está grabada al 30%, pero cuando llegue al lado de la persona física, y aquí sí, como comentabas, Eduardo, podríamos estar incluyendo sueldos y salarios, arrendamiento, todos los demás ingresos. Si rebasara esos 3 millones y también recibiera este concepto de dividendos, va a tener un diferencial del 5% pendiente de pago. Como que de rápido por tasa, ¿coinciden? Independientemente, obviamente, que apliquemos la tarifa, como bien comentan. A eso me refiero. Entonces, en el cálculo anual de personas físicas, regularmente les va a dar un 5% adicional para la persona física como monto de pago.
¿Queda, verdad? O sea, se va a hacer la diferencia, pero de la tasa del 35 y del 30%. No diferencia, sino más bien cuando la persona física tenga que acumular a sus demás ingresos los reembolsos de capital, dividendos, a todos los demás ingresos del título 4 que haya obtenido, si rebasa de 3 millones cuando tú apliques la tarifa, te vas a ir al último renglón de la tarifa. Cuando tú te vayas al último renglón de la tarifa, pues es probable que el impuesto proporcionalmente te dé 35%, ¿coincides? Sí. Pero ¿qué pasa si la persona moral específicamente en el pago de dividendos y de reducción de capital solo pagó el 30%? Invariablemente la persona física va a tener que pagar de manera rápida un 5% más. Eso es lo que quiero resaltar. ¿Queda, Jorge? Sí, sí, ya. Ok. Por supuesto que necesitamos actas de asamblea, revisar el saldo de la CUFIN, el saldo de la CUCA. La reducción aplica para partes sociales, así como para la EMPE, que era una de las preguntas que me hacían ayer. ¿Hay un CFDI por reembolso de acciones o por la reducción de capital? Fíjense que en este momento todavía no. Curiosamente, para la reducción de capital no, pero sí para el pago de dividendos. Reducción de capital equiparable a venta de acciones en un plazo de 2 años. ¿Qué es esto? Hay una limitante para hacer reducciones de capital. No que no puedas hacerlas, pero tendrías que hacer un segundo cálculo. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es este último parrafito? Si tú tienes un incremento de capital, déjeme ponerlo en enero del 2018, incremento de capital, la ley te dice que si tú dentro de los 2 años siguientes reduces capital, vamos a tener que hacer 2 cálculos. Un cálculo como reducción de capital con toda la mecánica que ya les platiqué, y también tendrás que verificar si hacer el cálculo como si estuvieran vendiéndose las acciones que se están reembolsando. Entonces, si hubo un incremento de capital y posterior a ese incremento, dentro de los 2 años siguientes, hay una reducción, la ley me pide que haga 2 cálculos, uno por reducción y uno por venta de acciones. Y si me da impuesto en las dos, voy a pagar el más alto. ¿Sale? Este es uno de los puntos técnicos o más finos que hay en el tema de la reducción. Si hay incrementos de capital y posteriores a esos incrementos hacemos reducciones de capital, tenemos que hacer 2 cálculos, uno por reducción y uno por venta de acciones. Espero me vayan cachando o me sigan cachando. ¿Y por qué nació esto? Porque antes decía, ¿sabes qué? Pues le voy a vender las acciones, pero me conviene más hacerlo por reducción de capital. Entonces llegaba el nuevo accionista, incrementaba el capital, el otro reducía el que ya se quería ir y pues ya se iba y no había ningún pago de impuesto, ¿no? Entonces la autoridad lo detectó y dijo, no, sabes, espérate, si vas a hacer reembolsos después de los posteriores a los 2 años, pues hazme los dos cálculos, porque no te hagas. Lo que tú querías hacer es vender las acciones, seguramente te daba impuesto, pero con la mecánica de reducción, pues no te daba. ¿Sí? Profesor, ¿y qué ocurre pasando el plazo de los 2 años? Podrías hacer la reducción sin ningún problema. Ya no tendrías que hacer el cálculo de la venta de acciones. Ok, gracias. Por nada. O sea que solamente los 2 primeros años es obligatorio, después ya no. Después ya no, el cálculo de enajenación de acciones. Okay. Si el de reducción, nadie nos lo quita. Ese sí hay que hacerlo todo el tiempo. ¿Vale? Primer ejercicio, muchachos. Si nos da tiempo, sí. A ver, fíjense. Determinar el saldo de la CUCA después de la fusión vertical, donde se fusiona la compañía B y C, siendo la compañía C la empresa fusionada y B la fusionante.
¿Todos saben qué es SAP? Sí. ¿Alguien no? Yo no sé, profe. Exacto. Sí. Una sociedad anónima bursátil, es decir, que sus acciones son públicas y están en la bolsa. ¿Sale? Esta SAP tiene una participación accionaria del 85% en esta subholding. El otro 15% son otros accionistas. Y esta subholding B, a su vez, tiene otra subsidiaria en la cual el 90% es accionista esta subholding y hay un 10% de otros terceros. ¿Vamos? La subsidiaria C tiene una cuca de 87,300. La subsidiaria B tiene una cuca de 135,900,000. Fusiono la empresa C en la empresa B. ¿Me dicen cómo queda el saldo de la cuca, porfa, después de la fusión? ¿Un minuto? 5 minutos. Corre tiempo. ¿Sí me siguieron, verdad? ¿No hay alguna duda? ¿Quedaron impactados? Profe, Sí. ¿queda de 194,085? ¿Ese es el resultado que te está dando? Sí. Platícanos, ¿cómo lo obtuviste? Pues lo único que hice fue a los 135,900 le saqué el 85%. Y, ay, ya no alcanzo a ver la cantidad de abajo, pero saqué el 90 y esos los sumé. Ok, a ver si te entendí. A estos 135,900 le sacaste el 85 y a los 87,300 le sacaste el 90. Ajá. Ambos resultados los sumaste y esa es la cuca. Sí. Ok, ¿qué opinan, muchachos? Suena coherente. Suena coherente, ok. ¿Qué opinan todos los demás? ¿Tendría duda? Solamente, bueno, no solamente. ¿Por qué multiplicaste los 135,900 por el 85? Porque es lo correspondiente que tiene de acciones ese subholding. Ajá. Los otros 5 no los tomo en cuenta porque son de los otros accionistas. Entonces, Ok. Coincides que el valor de la cuca de la subholding B siguen siendo los 135,900. Esa cuenta que tú hiciste podría servir para determinar cuánto tiene de cuánto le corresponde a la SAP de este total de cuca. ajá. Pero para efecto de la fusión, la cuca de la empresa B sigue siendo los 135. Más bien, bueno, o sea, se supone que yo entendí que se sumarían las dos, ¿no? O sea, Ok. sí entiendo la parte en donde le está diciendo que, o sea, los 135,900 es el 100%, ¿no? Del capital. O Y de sea, la sin B. importar, ajá, sin Exacto. importar si ¿De está dónde venga? dividido, Ujú. ajá. Entonces, si nada más era sumarse, o sea, unificar, serían 223,200,000. Ajá. ¿Ves? 223 millones, ¿no? Ujú. Pero es una Oh, fusión, fíjense, recuerden que les había hecho énfasis un poquito en esto. Es una fusión vertical ascendente. Estos 87,300,000, muchachos, en estricto sentido, ¿de dónde provienen? Pareciera que es exactamente el mismo dinero que viene de estos 135, ¿no? O sea, lo que hizo la SAP, fue bajar, como bien decías, el 85% de estos 135 y estos otros accionistas
pusieron el 15% y con eso constituyeron la empresa que vale 135,900. Y esta compañía en estricto sentido lo que hizo fue bajar el 90% para acá y estos con su 15 bajaron el 10 para acá. Si ahora voy a fusionar esta subsidiaria C en esta subholding B, ¿qué efecto fiscal tendría en el CUCA? Coincido contigo, Anaí, estos 135,900 es el total de CUCA que tiene la subholding B. Y no se toca, o no la tendría que tocar por efecto de la fusión. Pero me parece que sí tendría que darle un efecto al efecto, bueno, considerar un efecto de la fusión en esta subsidiaria C cuando se fusione. Me voy a regresar un bastantito. Les pongo el párrafo a ver si... Ahí está. Esta parte. Dígame cómo la interpreta. De hecho, me detuve un poquito ahí para explicárselos. A ver si lo recuerdan. O sea que yo lo que entiendo en este párrafo es que no se considerarían los 800, los 83, los 87,000, ¿no? Porque, o sea, al final de cuentas, mm, o sea, porque parte como usted dice, ¿no? O sea, nada más se le agregó el otro 10% y ya se conformó la otra compañía, ¿no? De acuerdo. Entonces, si estás leyendo bien el párrafo, coincido contigo. ¿Cuál sería el resultado? Los 135. 900. Ujú. ¿Tendrían que sumarle más? ¿Algo más? No. No, Entonces, al momento de la fusión, ¿pierdo estos 87,300,000, muchachos? pues no es como perder, más bien es, o sea, de acuerdo a la ley no se considerarían porque parten de la holding B, ¿no? Es exactamente parte de este monto. Pero de estos 87,300, ¿cuánto es el monto que no corresponde a esta holding B? El 10%, ¿Cuánto es? 778,570,000. ¿Cómo sacas ese dato? Le saqué el 10% a los 87. Exacto. Si le sacas el 10% a los 87,300, ¿cuánto te da? No, espérame, me equivoco. Serían 8,730,000. Exacto. 8 millones. Ujú. 8,730,000 corresponde a la parte de la CUFIN que aportó un tercero. ¿Están de acuerdo? Sí. El 90% es prácticamente aportado de estos mismos 135,900. ¿Cuánto es el resultado entonces, muchachos? 144,630,000. Entonces, la CUFIN, perdónenme, la CUCA, después de la fusión, ¿queda en cuánto? ¿144 millones? 630,000. Ahí está. ¿Queda claro cómo se obtuvo? ¿Tiene lógica? Sí.
¿Me cacharon? ¿Le cacharon, Anaí? ¿Es la suma de la coca, profe, más el 10%? Sí. ¿Pero por qué Correcto. sale así? Que ese es el punto importante, ¿no? ¿Por qué sale esto? Porque finalmente estos 135,900 se aportan directamente a esta subsidiaria B. 90% corresponde a la subholding y un 10% corresponde al 15 que tenías acá. Entonces, en esta subsidiaria, si el valor de la cuca son 87,300 y estos 87,300, el 10% corresponde a un tercero, un otro accionista, pues en estricto sentido, el único monto que vas a poder sumar de la cuca acá arriba después de la fusión, pues es el 10% que no proviene directamente de la subholding. Por eso, cuando existe fusiones verticales ascendentes, solamente vamos a poder sumar la proporción de la cuca que no corresponda a la entidad, en este ejemplo, a la subholding. Esa es la lógica del cálculo. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Quedó clarísimo? Algún abusado se le pudo haber ocurrido sumar las dos, pero como corresponde a la misma cuca, no podríamos hacerlo por la propia limitante de la ley. ¿Queda, muchachos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profesor. profe. Sí. Bueno, ok. Oro molido esto. Ojalá lo ocupen. Y sobre todo sea pronto. Si no, se les va a olvidar. Listo. Hasta acá tenemos el ejercicio. El caso práctico. Perdóneme, toda la teoría. ¿Alguna duda? No, querido profesor. Perfectamente, querido alumno. Muchachos, ¿alguna duda? ¿Comentario? Antes de pasar a los ejercicios. No, profe, todo bien. Ahorita no, pero ya en los ejercicios sí. Ok. Esperemos que no tanto. Si me pusieron atención y leyeron, están hechos. Bueno, entonces, si no hay duda, terminamos el material. No tienen comentarios. Podríamos regresar al ejercicio donde hicimos el cálculo de la CUFIN, el segundo. ¿Recuerdan? Sí. Donde hay dos pestañas más en el Excel que habla sobre el tema de cuca y reducción de capital. ¿Lo tienen ahí a la mano? Si alguien lo tiene ahí a la mano, Sí, profe, me yo lo ayuda a tengo. proyectarlo. Perfecto. ¿Me ayudas a proyectarlo? Nada más para estar seguros que no se vayan a perder y me digan, es que no, yo me confundí y hice el ejercicio 4. Todavía no se los mando, pero yo hice el ejercicio 4. Porfa, nada más para estar segurísimos. Ese mero. Ya tenemos el saldo de la CUFIN, ¿coinciden? Ya lo tenemos perfectamente determinado. Creo que lo dejamos al 31 de diciembre del año 2021. Yo aquí les digo, en esta mecánica de cálculo, que tengo una aportación inicial en esta fecha de 4 millones. Tengo un aumento de capital en el 13, un aumento de capital en el 14, un aumento de capital en el 15. Y después hay una reducción de capital o disminución de capital el 1 de enero, perdóname, 31 de enero del 22. El valor nominal de las acciones es de 1,000 pesos y creo que en la siguiente pestaña, si me ayudas a ponerla, por favor. Aquí vienen los efectos de lo que les estoy pidiendo.
Ya tienen determinada la CUFIN al 21, hay que llevarla a enero del 22 para que la puedan homologar, determinar la CUCA al 22 y hacer la mecánica de cálculo de fracción 1 y fracción 2 con los datos que aquí tienen. Aquí tienen el valor del reembolso que se está haciendo y el valor del capital contable a la fecha del reembolso. Ya tienen actualizadas las CUFINes, solamente hay que actualizarlas un mes más, pero ahora lo que quiero, les pido que por favor hagan la actualización de la CUCA a la fecha del reembolso. Y de una vez determinen el impuesto fracción 1 y fracción 2. Como decían, puede ser que aquí estén las dudas, yo creo que no. Yo creo que se les va a hacer muy sencillo. Y aquí está el cálculo. ¿Sale? Un ejercicio donde ya tienes que hacer un efecto de reducción del capital. Ya aplicaste y pagaste dividendos, eso ya está determinado. Ahora vamos a ver cuál es el efecto de la reducción con todo esto que vimos. Gracias. ¿Alguna duda o comentario antes de terminar? Súper fácil. Lo revisamos mañana. Vemos cómo les fue con el cálculo. ¿Sale? Y vemos que tantas dudas tuvieron. Yo creo que ninguna. Pero bueno, ya lo veremos mañana. ¿Sale? ¿Algún comentario adicional antes de terminar? No, profe, gracias. No, profesor. Bueno, nos vemos mañana. Cuídense. Buen día. Gracias. Mañana. Esté muy bien. Gracias. Bye bye.